¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? La verdad es que es cierto, vivimos en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Las noticias diarias nos confrontan con guerras devastadoras, hambrunas que dejan a millones sin alimento y desastres naturales que arrasan comunidades enteras. Vemos a personas inocentes sufriendo y nos preguntamos ¿por qué Dios permite que ocurra todo esto? ¿Por qué Dios permite que haya mal? Esa es una pregunta que la verdad es difícil, es profunda, pero también es cierto que la Biblia nos ofrece respuestas que pueden ayudarnos a entender, por lo menos en parte, muchas cosas de por qué ocurre todo esto. Y nos ayuda a entender el propósito también que hay detrás del sufrimiento y el mal en el mundo. Hay una cuestión importante que tiene que ver con la teología y con la realidad que nos ofrece la Biblia, y es lo que se llama el libre albedrío, es decir, la posibilidad o la capacidad de que tú puedas, como un ser diseñado y hecho por Dios libre, de decidir. Así que una de las razones fundamentales por las que existe el mal en el mundo es esto, es el libre albedrío. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de tomar decisiones, tanto buenas como malas. Y esta libertad es esencial para que haya amor verdadero y para que seamos auténticos en nuestras acciones. Si no somos libres, nuestro amor no vale. Si alguien te ama de alguna forma obligada o obligado, en este caso, este amor no es correcto. Pero ¿qué pasa? Que esta libertad que tú tienes en amar también es una libertad que te hace elegir lo bueno o lo malo. Por ejemplo, imagínate que nosotros creamos un robot que está programado para decir te quiero cada vez que te ve. Es decir, el robot no es libre, está programado. Aunque las palabras son correctas, te dice te quiero, tú sabes que no son verdaderas porque el robot no tiene elección, está programado. Y ese amor a ti no te hiera, no te sirve de nada. Pues sí, pasa exactamente igual. Dios nos ha dado libertad de elegir para que nuestro amor y para que nuestra obediencia hacia Dios sean verdaderas. Si no, seríamos seres programados y no tendría ningún sentido. Hay un versículo en Deuteronomio 30:19 que dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos que Dios pone delante de nosotros ese libre albedrío, esa capacidad de decidir, para que escojamos, como dice el versículo. Así que escojamos bien para que no haya mal y sufrimiento y para que nuestras consecuencias de nuestros actos no dañen a los demás. Así que Dios no quiere forzar a que lo amemos. El amor forzado no es un amor en absoluto. Así que esta libertad de elección es necesaria y esta libertad de elección o libre albedrío es la que permite que nuestro amor sea genuino, sea verdadero. Y como estoy diciendo, esta misma libertad también nos da la capacidad de elegir el mal y muchas veces, por supuesto, como estamos viendo cada día, los seres humanos eligen el camino equivocado. Otra cuestión es que el ser humano es un ser caído, según revela la palabra de Dios. La Biblia nos dice que el mal entró en el mundo a través de Adán, de su pecado, de Adán y Eva, en el jardín del Edén. Eso se ve en el capítulo 3 de Génesis. Su desobediencia a Dios trajo consigo el pecado y el sufrimiento, afectando a toda la creación. Esa decisión de Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue la que introdujo el pecado en el mundo y rompió la relación perfecta entre Dios y el hombre. Es como un niño, por ejemplo, que toca una estufa caliente después de que sus padres le dijeron que no lo hiciera. Ese tocar la estufa le va a doler bastante. El dolor que siente ese niño es una consecuencia directa de su desobediencia, no tiene nada que ver con la falta de amor de sus padres. Hay otro versículo en Romanos 5:12 que dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta desobediencia de Adán y Eva tuvo unas consecuencias, digamos, de largo alcance. El pecado no solo afectó a ellos, sino a toda la humanidad y a toda la creación. Así que el mal y el sufrimiento que vemos hoy son, en gran medida, en gran parte, el resultado de la caída y el pecado que entraron en el mundo a través de ellos. También hay otro argumento que nos ayuda a entender este sufrimiento que hay en el mundo. Y es que muchas veces este sufrimiento tiene un propósito. A veces Dios permite el sufrimiento para cumplir un propósito mayor que puede a lo mejor no estar tan claro, no ser tan evidente para nosotros en ese momento. Pero es cierto que el sufrimiento a veces tenemos en nuestra vida nos pueden ayudar a madurar, a moldear nuestro carácter, a fortalecer nuestra fe o a acercarnos más a Dios. Así que Dios puede usar, aunque no venga de Él, pero puede permitir, puede usar este mal, este sufrimiento, resultado de nuestros actos, para un bien. O sea, Dios puede cambiar el mal en bien, transformando nuestras pruebas, digámoslo así, en oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. Es como un atleta que sufre, que lo pasa mal cuando se entrena. Hay dolor, hay esfuerzo ahí, pero sabe que es necesario para crecer como atleta y para alcanzar la victoria. Pues es un poco parecido. Nuestras pruebas pueden ayudarnos a madurar. Hay dos versículos que tienen que ver con esto. Uno es en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también en 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, este sufrimiento puede servir para desarrollar nuestra paciencia, nuestra dependencia de Dios y nuestra capacidad incluso de tener compasión por los demás. Aunque es difícil de entender, yo lo comprendo y a mí me pasa igual, pero Dios puede usar nuestras experiencias dolorosas para nuestra madurez, para llegar a un punto todavía mejor y más cercano a Él. También es cierto que muchas cosas no las vamos a entender. A veces queremos entender todas las cosas. Y entender este tema del sufrimiento y del dolor en el mundo es de los más difíciles. Y muchas veces hay, como digo, momentos en los que simplemente no podemos entender por qué Dios permite ciertas cosas. En estos casos, nosotros sabemos que Dios es amor y que Dios tiene misericordia. Y en estos casos debemos confiar en que Dios es soberano y que Dios es sabio, sabiendo que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Nuestra perspectiva a veces para entender las cosas, nuestra perspectiva humana es limitada. Pero Dios ve el panorama completo, el cuadro completo, y tiene un plan perfecto, incluso, vamos a decir, en medio del caos. Es como un niño que no entiende por qué sus padres lo llevan al médico para una inyección que le va a doler, y aunque duele, es verdad, es para su bien. Pues de la misma manera, Dios ve el cuadro completo y sabe lo que es mejor para nosotros. Hay un versículo en Isaías 55, versículos 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que la confianza en que Dios es soberano nos permite descansar en su amor y sabiduría, porque sabemos que Dios es sabio y Dios es amor. Incluso cuando no entendemos completamente sus caminos, sabemos que Él es bueno y que su propósito final es para salvación y para restaurar nuestras vidas. Y también hay una última cosa, y es que hay una promesa de salvación en la Biblia. La Biblia promete que el mal no va a tener la última palabra. El mal no va a tener la última palabra. A través de Jesús, Dios ha provisto una manera de salvarnos y restaurarnos. Un día
según la palabra de Dios, el mal y el sufrimiento serán eliminados para siempre, y la esperanza que tenemos los cristianos se centra precisamente en una promesa donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Es como las películas o las historias que se ve que todo está muy mal y demás, pero al final el protagonista, el héroe, vence al villano, vence al mal. Nuestro héroe, en este caso, está claro que es Jesús, que ha vencido el mal y que nos ofrece una esperanza y una vida eterna. Hay dos versículos que tienen que ver con esto. Uno en Apocalipsis 21:4 que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Juan 16:33 que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es cierto que la victoria de Cristo fue una victoria sobre el pecado, pero también sobre la muerte y sobre el sufrimiento. Y además esto es una seguridad de que el mal no va a vencer al final, de que el mal tiene un límite y que el bien y lo bueno triunfará. Así que entender por qué Dios permite el mal en el mundo no es sencillo, está claro, pero la palabra de Dios nos ofrece argumentos, nos ofrece explicaciones, por lo menos a nuestro nivel. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Dios nos ha dado libre albedrío, y aunque esta capacidad de elección nos lleva al pecado y al sufrimiento, por nuestra responsabilidad, no por la de Dios, pero incluso con todo y con esto, Él puede usar incluso las situaciones más difíciles para nuestro bien. Además tenemos la promesa de que un día el mal será derrotado, viviremos completamente en paz con Dios. Mientras tanto, sabemos que los pensamientos de Dios son altos, no podemos entender todo aunque queramos, pero podemos confiar en dos cosas que son muy ciertas. Primero, que Dios es amor, y segundo, que Dios tiene el control. Dios es amor y Dios es sabio. Sabemos que Él está con nosotros en cada paso de nuestros días, y Dios está presente, ciertamente, incluso en nuestro sufrimiento. Y esto nos hace madurar. Dios trabaja en nuestras vidas para traer lo mejor, para hacernos madurar y para vivir una vida más conforme a su voluntad. Gracias y un saludo.